Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él actuó. Amén. ¿Qué tal si oramos un momento? Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios, por la palabra que esta noche traes a nuestra vida. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos en este lugar. Gracias, Señor, por este momento, y gracias, Señor, por el mensaje que acabamos de leer en este momento. Yo te ruego, Espíritu Santo, ayúdanos a entender la palabra esta noche. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y permítenos comprender lo que hoy quieres enseñarnos a cada uno, a cada una en este lugar, de manera especial. Señor, te honramos, te bendecimos y te exaltamos porque tú eres bueno y fiel en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de esta palabra que acabamos de leer, yo quiero compartir una enseñanza que hoy he llamado Tenemos a Jesucristo. ¿Cómo se llama este mensaje? Eso, levante su mano derecha conmigo y diga, tenemos a Jesucristo. Mira que está sonando y lee, tenemos a Jesucristo. Y entiéndase por la palabra tenemos como que no estamos solos, como que contamos con el Señor, amén, como que podemos apoyarnos en Cristo. De esa manera vamos a entender la palabra tenemos a Jesucristo. Y entonces permítame comenzar recordando una de las tantas frases que me motivan en la vida. Es una frase que yo he adoptado como filosofía personal. Es una frase que yo he compartido en distintos momentos. La frase dice lo siguiente, escúchenla muy bien. Si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. A ver, ¿cuándo dicen amén a eso? Se lo voy a repetir. Si Dios es todo lo que tienes, entonces tienes todo lo que necesitas. De acuerdo con eso, entonces quiero decirles también que si Jesucristo es lo que tú y yo tenemos, déjame decirte que no tenemos poco. Incluso, déjame decirte que tampoco tenemos mucho. Lo que quiero decirte es, lo tenemos todo. ¿Cuánto dice la Biblia eso? Mira, si Cristo es lo que tú y yo tenemos, lo tenemos todo. Y realmente no nos hace falta nada. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo sana el cuerpo, Cristo restaura el alma, Cristo sacia el espíritu, Cristo salva la vida y muchas cosas más hace Cristo por nosotros. De manera que si tú tienes a Cristo en tu vida, realmente esa es la mayor bendición que has recibido sobre la tierra. ¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? Si tenemos a Jesucristo, tenemos la mayor bendición posible en todo el universo. Tenemos la mayor bendición. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Juan le escribe a los cristianos. Ojo, Juan no le escribe a una iglesia en particular como lo hace Pablo. Juan tampoco le escribe a una persona específica, sino que Juan le está escribiendo a todos los cristianos. De modo que esta epístola, como las otras dos de Juan, son mensajes para todos los cristianos en cualquier lugar del mundo y en cualquier punto de la historia del cristianismo. Esto significa
que el mensaje de Juan, como el mensaje de toda la Biblia, es un mensaje fresco para los cristianos de esta generación. ¿Me siguen? Y en el texto que yo acabo de citar esta noche, el apóstol Juan le presenta a los cristianos un llamado, le presenta a los cristianos un propósito. Y me llama la atención que ese llamado Juan lo expresa de diferentes maneras. Ojo con eso. Aquí en este pasaje tenemos un llamado que Juan trae para los cristianos, y ese llamado Juan lo expresa de distintas maneras. Por ejemplo, la primera manera en la que Juan expresa ese llamado es no pecar. Juan comienza diciendo: hijitos, estas cosas les escribo con un propósito. O en otras palabras, hijitos, tengo un llamado para ustedes y por eso les escribo. ¿Cuál es el llamado? No pequemos. Miren que está hablando de no pequemos. ¿Cuántos reciben este llamado hoy? Ese es un llamado que el Señor hace a través de Juan. No pequemos. No pequemos. Pero hay una segunda manera en la que Juan expresa el mismo llamado de modo diferente. Y esa segunda manera es: guardemos sus mandamientos. Digan conmigo: guardemos sus mandamientos. Amén. Esa es otra manera en la que Juan está expresando el mismo llamado. De hecho, si usted observa, hay una relación muy cercana entre no pecar y guardar sus mandamientos. Es decir, no son dos cosas aisladas, diferentes la una de la otra. No, tienen una relación cercana, no pecar y guardar sus mandamientos. Pero eso no es todo. Hay una tercera manera en la que Juan expresa el llamado que tiene para los cristianos. Esa tercera manera para expresar ese llamado es: hay que andar como Él anduvo. Digan conmigo: hay que andar como Él anduvo. Ahí está. Ese es el llamado que Juan le hace a todos los cristianos en este pasaje. Un llamado expresado de tres maneras distintas. Uno, no pecar. Dos, guardar sus mandamientos. Tres, andar como Él anduvo. Las tres formas en que expresa este llamado apuntan básicamente a lo mismo. Y me gustaría tomar estas palabras de Juan para decirles a todos ustedes: este año que estamos iniciando, concentrémonos en cumplir este llamado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, ya, este año concentrémonos en no pecar, concentrémonos en guardar sus mandamientos y concentrémonos en andar como Él anduvo. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Es así. Y es bonito porque Juan sigue expresando que todos los que guardamos sus mandamientos, todos los que andamos como Él anduvo, pues en primer lugar lo conocemos a Él. Porque el que guarda sus mandamientos, dice el texto, entonces conoce realmente al Señor. Por otro lado, Juan dice que los que guardan sus mandamientos y andan como Él anduvo, entonces esa es una evidencia de que permanecen en Él. Y por último, Juan dice que los que guardan sus mandamientos y andan como Él anduvo, permanecen en Él. Permanecen en Cristo. Es decir, las evidencias, mis amados, de que tú y yo permanecemos en el Señor es que guardamos sus mandamientos y andamos como Él anduvo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y yo te invito hoy a que cumplamos con este llamado. Una vez más, recuérdalo: no pequemos, guardemos sus mandamientos, andemos como Él anduvo. Este llamado es un llamado importante porque tiene que ver con la voluntad de Dios. Este llamado es un llamado importante porque tiene que ver con el sello del cristianismo. En otras palabras, parte de lo que nos hace diferentes a todos los cristianos es que nos esforzamos por no pecar, por guardar sus mandamientos y por andar como Él anduvo. Cuando tú encuentras un cristiano que busca estas cosas, que se esmera por cumplir este llamado, pues eso ya lo hace
una persona diferente a las demás personas en el mundo entero. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Entonces es importante, mis amados, que cumplamos este llamado que el apóstol Juan nos presenta en su carta. Ahora, ¿qué pasa si todos los que estamos aquí nos esforzamos durante este año y los que vienen por delante en cumplir este llamado, pero mañana o más adelante pecamos? Esta es una pregunta importante. ¿Qué pasa con la mujer que me escucha esta noche, que hoy dice: voy a esforzarme este año y los que vienen por delante en no pecar, en guardar sus mandamientos, en andar como él anduvo, pero unas semanas más adelante peca? ¿Qué pasa? Y mis amados, ante esta pregunta, bueno, Juan tiene algo muy interesante que decir. Y Juan viene a decirnos: mire, no pasa nada. Y permítanme explicar esto, porque lo que Juan quiere decir es: no hagas de eso una tragedia, no vuelvas eso una desgracia. ¿Por qué dice Juan esto? Juan dice en el versículo 1 que si nosotros cumplimos el llamado de no pecar, guardar sus mandamientos, andar como él anduvo, pero en el camino pecamos, Juan dice: mira, no pasa nada. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ojo, porque este versículo es especial. Es más, este versículo es hermoso. Cuando Juan dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Incluso yo me atrevo a decir esta noche que este versículo tiene que ser liberador para muchos cristianos. ¿Por qué, pastor? Porque en la iglesia cristiana hay muchos creyentes que llevan una carga emocional, una carga psicológica, una carga espiritual por causa del pecado. Aquí hay cristianos que tienen esa carga emocional, esa carga psicológica, esa carga espiritual por culpa del pecado. Y eso se da porque la religiosidad nos ha enseñado a lo largo de los años de todo menos la verdad. Escuchen eso. La religión, o más bien la religiosidad, nos ha enseñado durante siglos, si se quiere, de todo, pero menos la verdad. Y doy un ejemplo para que lo tengan claro. La religiosidad ha llegado a presentar de manera oficial enseñanzas como estas: ninguna persona debe acercarse a Dios si no está en buenas condiciones, si no está limpio, si no está santificado. Así no te debes acercar a Dios. Y una enseñanza como esa en el tiempo va influyendo en la conducta de muchos cristianos. Como por ejemplo, en todas las iglesias hay personas que un día asistían, pero que luego se apartaron del Señor y allá en el mundo desean regresar, pero no lo hacen porque ellos sienten que hasta que no estén bien no pueden volver al Señor. Ellos sienten que hasta que no estén limpios, que hasta que no estén en perfectas condiciones, no pueden volver a la iglesia, no pueden presentarse ante el Señor. Y esto es una idea completamente religiosa que no tiene nada que ver con la verdad. Porque la verdad, mis amados, es que tú puedes venir a Jesús en las condiciones que estés. Tú puedes venir roto, tú puedes venir malherido, tú puedes venir con luchas. Ahora ven al Señor y dile: Señor, perdóname, te necesito. Y te aseguro que el Señor te va a aceptar, no te va a echar fuera, te va a recibir, te va a perdonar, te va a restaurar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle un aplauso al Señor, amén. Esa es la verdad de la palabra. Hay gente que yo busco allá afuera y me dicen: pastor, cuando esté mejor voy a la iglesia. Error. Porque tú no tienes que estar bien para venir al Señor.
Tú tienes que venir al Señor para estar bien. Es distinto, ¿amén o no? ¿Cuántos dicen amén? No tienes que estar bien para venir al Señor. Ven como estás al Señor. Ahora, anímate a acercarte a Jesús con la actitud correcta, y el Señor se encargará de lo demás en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, ¿qué pasa con la persona que viene al Señor con la actitud correcta? El Señor lo perdona. La persona comienza a buscar obedecer al Señor, a glorificar a Cristo, a honrar a Dios, pero en el camino vuelve a pecar. ¿Qué pasa ahí, pastor? Algunos estarán pensando: no, ahí sí ya no. No, eso ya no. No, eso ya es un juego. No. Ahí sí estás pero muy mal. Mira lo que te voy a decir. Mírame acá. Mírame acá, por favor. No me ignores. No pasa nada. ¿Qué, pastor? ¿Usted qué está hablando? Mírame, no pasa nada. Y permítame explicar antes de que tal vez me estés malentendiendo. No pasa nada. Esfuérzate por no pecar, por guardar sus mandamientos, por andar como Él anduvo. Pero si mañana pecas, pues vamos a escuchar a Juan. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escuchen, en este versículo el Padre cumple el papel de un juez que está sentado en la Corte Suprema de Justicia. Ese es el Padre en este versículo, un juez que tiene la última palabra. Ahora, en este mismo versículo, tú y yo cumplimos el papel de culpables o de acusados por nuestros pecados. Y en este mismo versículo, Jesucristo cumple el papel de abogado, es decir, uno que intercede por nosotros. ¿Me siguen, sí o no? Ahora piensen en esto. Aquí en la tierra, ¿dónde? Aquí en la tierra, cualquier abogado tiene la posibilidad de ganar casos o de perder casos. Es decir, yo conozco abogados que en su carrera han ganado algunos casos importantes, pero también ellos tienen que contar dentro de su haber que han perdido algunos casos importantes. Ahora, eso no ocurre con Jesucristo, porque Jesucristo es un abogado que nunca pierde un caso. ¿Cuántos dicen amén a esto? De modo que si tú te apoyas en Jesucristo, si tú confías en Jesucristo, si tú le entregas tu vida, tu caso, porque tu vida es un caso. Hay unos casos tremendos, pues, pero tu vida es un caso. Tu vida es un caso que tú pones en las manos de un abogado que se llama Jesucristo. Y Jesucristo, como abogado, te representa ante el Padre o el juez que está sentado en la Corte Suprema de Justicia. Y ese abogado gana el caso por ti. De modo que tú sales de esa corte en paz, bendecido, porque ese abogado llamado Cristo te libra de la responsabilidad de pagar por tus culpas. Te libra de cualquier tipo de condena. Eso hace Jesucristo como abogado. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Ahora, pensando en esto, quisiera decirles a todos los que me están escuchando: quitémonos la idea satánica de la cabeza, que si seguimos a Cristo y mañana pecamos, todo se acabó. Perdimos la salvación, las bendiciones del Señor ya no fluyen, el Señor ya no me mira con los mismos ojos. Quitémonos esa idea, porque esa idea viene impulsada por el mismo Satanás para frustrar al cristiano en el camino y de esa manera derrotarlo. ¿Me siguen, sí o no? Quitémonos esa idea, porque no es así. Mira,
Alguien me ha preguntado a mí si creo que la salvación se pierde o no. Bueno, yo creo que la salvación no se pierde. El que se pierde es uno, pero la salvación sigue ahí. En fin. No, pero permítame explicarla de esta manera. Yo creo que la salvación no se pierde, pero se puede perder. Y permítanme explico esta paradoja tan charra. Mira, yo creo que si tú permaneces unido a Cristo y nunca te apartas de Él a pesar de tu humana condición, de tus falencias y de tus flaquezas en el camino, nunca vas a perder la salvación. ¿Me siguen, sí o no? Pero si una mañana te levantas pensando el evangelio es un cuento, Cristo no murió por nadie, así que no pagó por mis pecados, eso es una historia de la religión para embobar a las personas. Yo me libero de eso. Ahí renunciaste al último y mayor sacrificio por los pecados de la humanidad y por lo tanto no queda más sacrificio por tus pecados. Así que tienes que enfrentar el juicio de Dios en tus propias condiciones humanas. Por lo tanto, pierdes tu salvación. Y lo voy a explicar de esta manera. Uno se condena por el pecado o uno se condena por rehusar creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Les entendí? No les entendí nada. Nada les entendí. A ver, volvamos otra vez que esto lo están editando. Uno se condena por el pecado o uno se condena por rehusarse creer en Jesucristo. Juan mismo dice que el que se rehúsa creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, ya está condenado por no creer en el Hijo de Dios. Así que con esto no estoy diciendo, mira, estás en Cristo, vive como quieras. El que está entendiendo eso, sálgase de aquí ya. El que está entendiendo eso delira y no sabe nada. Está malinterpretando el mensaje. Porque si entienden lo que estoy diciendo, mira lo que produce este mensaje en mí. En primer lugar, me libera. Porque yo sé que si mañana peco, y abro paréntesis, el Señor sabe que voy a pecar. El Señor ya sabe que voy a pecar. Pero incluso el Señor ya pagó por los pecados que todavía no he cometido. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Escuchas eso? El Señor ya pagó por los pecados que tú todavía no has cometido, porque Él pagó por todos tus pecados. Y eso habla de los pecados pasados, de los presentes y de los futuros. Ahora, si con esto que acabo de mencionar en tu corazón surge la sensación de, bueno, entonces ahorita salgo de aquí y con la orquesta que hay en el parque me meto unos 3 guaritos y una parrandeadita y vivo sabroso disfrutando el Puente de Reyes porque no pasa nada. Sálgase de aquí ya. No, es broma. Pero usted no ha entendido el mensaje. Porque en primer lugar, este mensaje produce en mí liberación. Me libera de cargas emocionales, de cargas psicológicas y espirituales. Es decir, si mañana peco, que no es la idea, porque mi esfuerzo es no pecar. Pero si por alguna razón, por esta humana condición en la que vivo, mañana peco, yo no voy a dejar que el diablo me acuse, ni tampoco voy a permitir que la culpa me derrote. Por el contrario, voy a doblar mis rodillas, voy a decirle a Jesucristo que me perdone, que me represente ante el Padre y que me permita continuar. Y punto, sigo adelante con mi vida glorificando al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por otro lado, este mensaje produce en mí eterna gratitud. Estoy tan agradecido con el Señor por pagar por todos mis pecados, que en adelante yo no quiero llevar una vida que lo ofenda a Él. Por el contrario, quiero llevar una vida que lo honre y que lo glorifique a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así, hermanos. Eso es lo que tiene que producir esta palabra en nosotros. Tiene que producir libertad.
tiene que producir gratitud, tiene que producir entusiasmo para glorificar al Señor. Y de eso se trata. Amén. Termino con esto. Escuchen. Cuando el cristiano comete un pecado, el pecado siempre, ¿el pecado qué? El pecado siempre produce culpa. El pecado siempre genera frustración. Y el pecado siempre, mis amados, va a despertar acusación o a provocarla. Una persona en la iglesia peca y de inmediato se siente culpable. En su corazón siente una frustración por fallarle al Señor. Y como si fuera poco, casi que escucha la voz del maligno susurrándole al oído que es culpable. Porque eso siempre va a producir el pecado. De hecho, aquí esta noche hay hombres y mujeres que se esfuerzan por venir a la iglesia, por caminar con el Señor, pero hace rato llevan lidiando no solo con el pecado que están practicando, sino que sumado a ese pecado están lidiando con la culpa, están lidiando con la frustración, están lidiando con la acusación del maligno. Y eso en alguna manera no los deja en paz. Eso en alguna manera los atormenta. Eso en alguna manera no les permite crecer. Y el cristiano que lucha, pues no solo con el pecado, sino que además lucha con la culpa, con la frustración y con la acusación, pues en alguna manera necesita entender bien qué fue lo que Cristo hizo en la cruz por él. ¿Me siguen, sí o no? Si alguien aquí me escucha esta noche y se identifica con lo que estoy diciendo, si alguien aquí esta noche atendiendo a estas palabras se siente aludido, se identifica con la culpa, con la frustración, con la acusación de Satanás, hoy quiero decirte, mira, tú necesitas volver a mirar la cruz y entender lo que el Señor ha hecho por ti. Ha pagado por tus pecados, no para que te quedes en ellos, sino para que te levantes y sigas tu vida obedeciéndole a Él, amándolo a Él. Pastor, ¿y si en el camino peco? Pues mira, si pecas, abogado tienes para con el Padre. Pídele perdón, entrégale tu caso al Señor, que es el mejor abogado, y sigue adelante. Pero no dejes que la frustración, que la culpa o la acusación de Satanás te derroten, te aparten de la iglesia o te frustren para no seguir caminando con Jesús. ¿Cuántos reciben esta palabra esta noche? ¿Qué tal si te pones de pie y le damos un aplauso al Señor en este momento? Vamos, dale un aplauso al Señor.